Empezando semana con mucho optimismo, muchas ganas de que estos días sean buenos. María Mercedes, buen día. Día lunes con optimismo, como tú lo dices, Robert. Amigos, muy buenos días. Gracias por siempre preferirnos. Estamos aquí, como siempre, con lo más destacado. Lo que ha sucedido en el Ecuador, el mundo entero, en la parte política, en esta siguiente hora de transmisión. Así es. Bueno, recuerde, si sale de sus hogares, hacerlo con muchísima precaución. Maneje con cuidado. En la Simón Bolívar, un accidente de tránsito muy tempranas horas de la mañana. Estaba el tráfico complicado. Busque rutas alternas. Salga con tiempo y recuerde que el pico y placa es dígitos 1 y 2 hoy. Y puede seguirnos en www.tvc.com.es en cualquier parte del mundo. Dispositivos digitales que están listos para que usted esté siempre bien comunicado y bien informado. www.tvc.com.es es la vía donde pueden seguirnos. Correcto, exactamente. 15 días tendrá el gobierno de Guillermo Lasso para entregar recursos económicos. Así es, Robert. Esto a la función judicial tras aceptarse la apelación presentada por el Consejo de la Judicatura Wilman Terán. Veamos. Techos cayéndose, procesos arrumados, equipos obsoletos, falta de recursos humanos. Esta es la realidad de la justicia en el Ecuador. Por estos motivos, Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, presentó a inicios de abril una acción de protección para que se desembolsen $265 millones a la función judicial. El señor presidente Guillermo Lasso tiene 15 días para asignar los recursos que se adeuda a la función judicial, con los que empezará el plan maestro de celeridad para una mejor respuesta de las unidades judiciales a la ciudadanía. Si bien no se tiene claro cuál es el monto total que el Estado deberá pagar, tras la decisión de la jueza de la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el gobierno sí deberá cubrir el déficit del gasto de la función judicial. El Ministerio de Finanzas evalúa la decisión de la jueza, debido a que el dinero que se entrega a la judicatura forma parte del presupuesto general del Estado, por lo que se desconoce si se aceptará o no el fallo, informó Valeria Navarro. Y este fin de semana se celebró la misa de honras de Fernando Villavicencio al cumplirse ya un mes de su asesinato. En esta investigación existen nuevos hallazgos tras varios allanamientos realizados por la Policía Nacional. Como la lluvia sobre tu cara. Al cumplirse un mes del asesinato del ex candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, sus familiares y amigos ofrecieron una misa de honras en una iglesia de Quito. El evento religioso contó con un importante contingente policial que custodió a los asistentes, quienes recordaron su trayectoria política y periodística. Hasta el día de hoy, como ustedes verán, no hemos podido superar ese dolor enorme que ha causado este brutal asesinato. Pero ha tenido que partir mi padre para ver el amor de tanta gente desconocida que ahora son familia. Por este caso, la Fiscalía General del Estado ha vinculado a 13 personas, 6 extranjeros detenidos el día del atentado y 7 ecuatorianos aprehendidos en días pasados tras un operativo desplegado en Pichincha, Chimborazo y la cárcel del Cotopaxi, reclusorio desde el cual un PPL habría ordenado el asesinato de Villavicencio. Tenemos 30 días más de investigaciones, eso abre la posibilidad para que desde el punto de vista técnico se desmaterialice toda la información que se requiere y de toda la nueva prueba que ha sido adjuntada luego de los últimos allanamientos. Su amigo y coideario Cristian Zurita aseguró que las investigaciones buscan identificar a los autores intelectuales del crimen y que por tanto deben realizarse con rigor y efectividad. El binomio de Luisa González, más otros directamente ligados a José Serrano Salgado, ¿sí?, son los que están haciendo bulla para impedir o desorientar las investigaciones y a la opinión pública. Los dirigentes del partido Gente Buena y Construye insistieron en que se habrían registrado graves omisiones por parte de la Policía Nacional. Que existían informes ya materializados con llamadas telefónicas y mensajes de 2 personas que participaron directamente en el crimen, que conoce y hablaban ya de un plan para acabar con Villavicencio. Informó Álvaro Terán.
7:13 en la mañana, el Tribunal Contencioso Electoral inadmitió el recurso de apelación presentado por el Movimiento Construye en contra del CNE, el cual busca suspender la repetición de elecciones legislativas en el exterior por presuntas irregularidades. ¿En qué se basó este dictamen? Vamos a verlo. Tras varias semanas de impugnaciones e incertidumbre, finalmente el Tribunal Contencioso Electoral desestimó la apelación planteada por el Movimiento Construye, que buscaba dejar sin efecto la decisión del CNE de repetir las elecciones legislativas en el extranjero por presuntas irregularidades en el voto telemático. Con esta sentencia queda en firme la fecha de las elecciones, la cual se realizará el próximo 15 de octubre. En este contexto, Cristian Zurita, presidente del movimiento Gente Buena, rechazó esta decisión y señaló que hay intereses políticos de por medio. Bueno, pues lo entendemos justamente como lo que es un fraude a la democracia, ¿sí? Una vulneración de derechos a todos quienes sí expresaron su voto en el exterior. Lo que corresponde ahora es continuar con los procesos de carácter internacional para dejar en evidencia todas las vulnerabilidades legales y electorales que ha cometido el Consejo Nacional Electoral. Los integrantes de este movimiento político señalaron que una vez posesionados en el legislativo, tomarán acciones urgentes. Nos queda que cuando entremos a la Asamblea Nacional podamos ir y lanzar, como todo el pueblo está añorando, el juicio al CNE. Que incluso han incidido sobre las decisiones de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Eso tendremos que también tomar en cuenta. Las máximas autoridades del CNE han rechazado las aseveraciones de varios miembros de Construye y reiteraron que han obrado en el marco del derecho. Todo el pueblo, todo el ciudadano tiene derecho a reclamar y para eso están las instancias legales, pero no amenazar a patadas. ¿En qué país estamos? Informó Álvaro Terán. La candidata presidencial por el Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, visitó Loja con el propósito de difundir su plan de gobierno. Allí se reunió con varios grupos sociales. Que su gobierno devolverá el presupuesto a las universidades y creará nuevamente el programa Mi Primer Empleo. Fue el ofrecimiento de la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González. Visitó este fin de semana Loja, donde reconoció que los jóvenes buscan oportunidades laborales. En cuanto al acceso a las universidades, señaló que habrá un examen único y que el Estado deberá garantizar la preparación de los jóvenes para dicho test. En un encuentro ya con representantes de las asociaciones de comerciantes, se refirió a la recuperación y fortalecimiento de la economía popular y solidaria. También dialogó sobre la inseguridad que vive el país. Yo misma tengo que hacer campaña con chaleco antibalas, he tenido que pedir refuerzos, policía, Fuerzas Armadas. Nunca hemos visto en nuestro país que candidatos y autoridades electas mueran, tantas autoridades. Nunca pasó esto y jamás nos imaginamos que iban a asesinar incluso a un candidato a la presidencia de la República como fue el señor Villavicencio. Por su parte, los lojanos le solicitaron mayor atención al turismo, sobre todo por tratarse de una provincia fronteriza. Finalmente, Luisa González reafirmó que ampliará a 4 carriles la carretera Catamayo-Loja, informó Maite Morán. Mientras tanto, el candidato presidencial por Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, compartió la jornada del domingo con líderes del gremio de transportes, a quienes les compartió sus planes, bajar el costo del diésel. El sábado mantuvo un encuentro con ciudadanos en Colonche, allá en Santa Elena. El candidato presidencial de ADN, Daniel Noboa Sin, expuso en Colonche, provincia de Santa Elena, su plan de gobierno donde constan estrategias para crear empleo, fortalecer la seguridad y cubrir las necesidades de educación y salud. En este marco, Noboa les agradeció por creer en su liderazgo e impulsar su carrera política. Daniel Noboa Sin también visitó el Cantón Daule. También daremos prioridad a la contratación de jóvenes. Las empresas que contraten a jóvenes egresados de universidades públicas tendrán deducciones tributarias. De esa manera damos un incentivo para que las empresas contraten a la gente joven, que hoy en día está totalmente desocupada y termina en las manos de organizaciones criminales.
y en desarrollo económico. Bajaremos la planilla de luz en un 20% en cada una de las familias ecuatorianas. ¿Cómo? Con inversión pública en la red eléctrica, en distribución y transmisión. Vamos nosotros a refinar nuestro petróleo también en el Ecuador, 150.000 barriles, para que tengamos diésel barato para los agricultores, para los constructores, para el transportista y el transporte público baje de costo. Ya el domingo en Guayaquil compartió los puntos claves de lo que sería su gobierno con los dirigentes de las organizaciones de transporte público del Ecuador. Uno de ellos fue la forma en que bajará el costo de los combustibles. En la reunión también topó el tema de la lucha contra la inseguridad, informó Maite Morán. 7:08. El Ministerio de Salud entregó ayudas técnicas en el Hospital Universitario de Guayaquil. La actividad contó con la presencia del titular de esa cartera de Estado, José Ruales. Beneficiando a 183 personas con discapacidad, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, entregó 277 ayudas técnicas este fin de semana en Guayaquil, indicando que continuará con los donativos hasta fin de mes. Hemos hecho una compra de 2.501 ayudas técnicas que el día de hoy empezamos, vamos a seguir repartiendo todas las semanas durante este mes de septiembre. Nos vamos a movilizar al Guasmo, a Durán, al Batallón del Suburbio, al Monte Sinaí, que corresponderán a alrededor de 2.000 personas con discapacidad por lo menos. Para que los receptores puedan acceder a estas herramientas, pasaron por procesos de valoración y evaluación a cargo de los médicos del MSP. Las ayudas como las sillas posturales que requieren los niños o los adultos con parálisis cerebral se entregarán en domicilio. Lógicamente no vamos a movilizar a las personas que tienen mayor dificultad, ¿no? Por su parte, los favorecidos se mostraron agradecidos por las facilidades otorgadas. Principalmente le doy gracias a Dios y al Gobierno Nacional que lo está haciendo esta ayuda que tanto falta los hace. Muy importante en aras de fomentar a las personas con discapacidad, porque realmente que la condición que vivimos nosotros es llevadera cuando las autoridades cumplen con su deber. Informó Maite Morán. Es tiempo de irnos a la ciudad de Guayaquil. Esta registra el más alto índice de inflación en agosto del 2023, mientras que el valor más alto, la canasta familiar básica, se encuentra en Manta. La estadística la dio a conocer el INEC. Miremos. El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, publicó las cifras correspondientes a la inflación y los índices de precios al consumidor correspondientes a agosto de 2023. El índice de precios se ubicó en 112.34%, mientras que la inflación mensual es del 0.50%, comparado con el mes anterior, que fue de 0.54%, mientras que en agosto de 2022 se ubicó en el 0.03%. Esta cifra, según Fausto Ortiz, analista económico y exministro de Finanzas, nos demuestra que la economía del país está estancada debido a varios factores. La economía está estancada. Estaremos creciendo hoy día menos del 1,5%, estaremos llegando recién a los niveles del año 2018 en el tamaño del Producto Interno Bruto Real, estaremos recién también igualando al nivel de gente empleada, con empleo pleno, que teníamos en diciembre de 2019. Entonces, hay varias señales en la economía que te dicen que estamos estancados y la inflación no juega diferente a lo que estamos jugando en las otras variables. Según el análisis por ciudades de la variación del índice de precios al consumidor, Guayaquil tuvo la inflación anual más alta en agosto de 2023 con el 3.26%. A Guayaquil le sigue Manta con el 3.06% y Santo Domingo con el 2.85%. Este comportamiento lo analiza el exministro de Finanzas. El caso de Guayaquil es una ciudad con mucho trabajo informal, con mucho subempleo, a diferencia de otras ciudades, para poner el ejemplo con Quito, donde la gente está con un ingreso bastante plano, bastante estable, pues tiene un salario quizás en alguna parte cargado en burocracia. A puertas de ingresar en la recta final de 2023, Fausto Ortiz aspira a que los valores de la inflación no superen las cifras del año anterior, que llegaron al 3.74%. De aquí a fin de año, que no superemos
el nivel de inflación del año pasado, que fue arriba del 3%. Es decir, todavía estamos bajo en los niveles internacionales, es decir, no estamos importando inflación, que es lo que tradicionalmente ocurre, ¿no? Porque tenemos una economía conectada con el mundo. La estadística señala también que Manta es la ciudad con el valor de la canasta familiar básica más alto, con $820.76. Le sigue Quito, con un monto de $819.26. Informó Miguel Ángel Bedoya. Gracias amigos por continuar en nuestra sintonía. Tenemos más noticias. Como lo anunciamos, Panamá anunció nuevas medidas migratorias para tratar de contener la crisis que está atravesando. Entre las reformas constan deportaciones a personas con antecedentes penales. Autoridades panameñas anunciaron este viernes nuevas medidas migratorias para contener el éxodo humano en el tapón del Darién, un paso migratorio entre Colombia y Panamá de 263 kilómetros. Dentro de las reformas consta la deportación de personas con antecedentes penales mediante la contratación de vuelos charter. El señor presidente y el señor ministro de Seguridad han autorizado estos vuelos y estamos ahora mismo en los procesos de contratación para poder deportar o expulsar mayor número de gente. En este sentido, se anunció que no se amplía la medida a todos los migrantes irregulares que se encuentran en el país, debido a que no se cuenta con el presupuesto necesario para realizar deportaciones masivas. Otra de las medidas será reducir el tiempo de estadía por turismo de 90 a 15 días. Además, se deberá contar con $1.000 para la demostración de solvencia económica. También con el objetivo de proteger las comunidades de acogida, se anunció la reubicación de los puntos de contención que ahora estarán localizados lejos de las comunidades para que la ola migratoria no tenga una mayor incidencia en los ciudadanos. Vamos a remover los puntos de control y asistencia migratoria de las mismas comunidades receptoras de Bajo Chiquito y Canán Membrillo a fin de mitigar el impacto sanitario y de seguridad que hay ahorita mismo dentro de esas comunidades. Informó Edwin Benalcázar. Decía que vamos a contarles ahora la historia de Eduardo, que es un niño de 4 años quien llegó desde Venezuela con la esperanza de encontrar mejores días en Ecuador. Este pequeño tiene una condición médica que no le permite caminar. Sin embargo, al llegar a Quito, se encontró con una alternativa que le cambió la vida. En la siguiente nota vamos a contar su historia. Ernest Hemingway solía decir que el mundo es un lugar hermoso y que vale luchar por él. Y está en lo cierto. Pero si usted no está del todo seguro, al escuchar esta historia tal vez cambie de opinión. Eduardo llegó a Ecuador desde Venezuela cuando apenas tenía 2 meses. En su natal Zulia, los médicos apostaban porque jamás podría caminar. Y su madre, buscando un imposible, se mudó a Quito para obtener un mejor tratamiento médico. Él nació con su piecito incompleto. Él empezó a caminar al año y medio. A raíz de que él empezó a caminar, se le daña parte de su huesito. Lo llevó al médico por la cuestión de su otro pie, que es equinovaro. Cuando la doctora me dice que el otro pie tienen que amputarle porque parte de su hueso está dañado. Me vine a Ecuador para ayudarlo a él, ya que en mi país, Venezuela, no hay comida. Es bastante difícil la situación. Los primeros años no fueron sencillos. Eduardo aprendió a caminar de rodillas, como si suplicara todo el tiempo por días mejores. Afortunadamente, estos llegaron pronto. Un milagro de Dios. Para mí esto es un milagro porque cuando él nació, le comento que cuando él nació yo dije, ¿ahora qué hago? ¿Cómo ayudo a mi hijo? Entonces al ver lo que le ponen su prótesis, su alegría es mi alegría. Entonces, al verlo sonreír, Dios mío, me cambió la vida totalmente. La Fundación ROM conoció hace un par de meses el caso de Eduardo y por la extrema vulnerabilidad del niño y su familia, logró gestionar el financiamiento de la prótesis y la férula.
El caso fue presentado y nosotros a la semana de presentarlo tuvimos ya un padrino que decidió cubrir los costos completos de su prótesis y también de su órtesis, otro grupo de personas que se unió para el caso de él. Entonces se unieron muchas personas para poder recobrar la movilidad de Eduardo. Me llenó el corazón, me siento orgullosa, me siento feliz, me muero por verle ir a estudiar, quiero verle jugar, entonces yo me siento muy, muy contenta. La familia y amigos de Eduardo no dejan de sorprenderse con este milagro. En apenas un día aprendió a manejar la prótesis y ahora ya camina como si quisiera recuperar los pasos perdidos durante 4 años. Dios mío, eso no ni durmió en la noche. Ya puede ir al parque porque incluso él era tímido para ir al parque. La historia de Eduardo le ha hecho creer a su madre que sí existen los milagros y que Hemingway tenía razón cuando dijo que el mundo es un lugar hermoso y que vale luchar por él. Informó Álvaro Terán. Compartimos la alegría del pequeño Eduardo y cambiamos de tema porque el reglamento para alojamientos turísticos en inmuebles habitacionales estaría listo, según la Asociación de Servidores Turísticos. Este gremio pide al ministro de Turismo firme el documento para que las licencias puedan ser gestionadas en los GAT municipales. Luego de más de 4 años de discusiones y mesas de trabajo, el reglamento para los alojamientos turísticos de inmuebles habitacionales estaría listo. Así lo informó la Asociación de Servidores Turísticos del Ecuador a través de un comunicado el pasado fin de semana. La normativa, explicaron, busca legalizar los arrendamientos de corto plazo en casas o departamentos por aplicativos digitales internacionales. El borrador del documento, explican, contemplaría 3 requisitos para la regularización de los inmuebles: la solicitud de una licencia, el registro turístico y el pago de una tasa única anual, lo que permitiría, según las autoridades y los representantes del gremio, se legalice esta actividad y se pueda emitir los permisos respectivos. Además, los arrendatarios que obtengan su respectiva licencia podrán acceder a beneficios que el sector turístico tiene, como la exoneración del IVA para extranjeros o recibir créditos focalizados en la banca pública. Ahora estaría en manos del ministro de Turismo, Niels Olsen, la firma del reglamento, la publicación en el registro oficial y su entrada en vigencia. La agremiación también informó que en el reglamento se incluyen las casas, departamentos, suites, loft o cualquier otra clase de inmueble localizada en zona residencial que brinde un alojamiento corto. Informó Mauricio Sánchez. Quiero contarles que existe una norma jurídica muy valiosa pero poco conocida que busca evitar que una persona siga endeudada. Dios, ¿cuál será esa, por favor? Luego de perder o devolver su vehículo, vivienda. ¿Cómo sacar ventaja de esta normativa que rige en el país desde hace más de una década? ¿No lo sabía? Preste atención. A mayo de 2023, la Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana reportó la venta de cerca de 60.000 vehículos nuevos en el país. De ellos, casi el 95% fueron adquiridos a crédito. Pero, ¿qué sucede cuando el sueño de adquirir ese vehículo se convierte en un dolor de cabeza al incumplir con los pagos acordados y caer en morosidad? Los deudores deben conocer que desde hace más de 10 años está en vigencia la Ley Orgánica de Regulación de Créditos para Viviendas y Vehículos. El abogado César Coronel detalla los beneficios de esta normativa. Lamentablemente, esta norma no es conocida por los ciudadanos. Esta norma indica que cuando usted cumple los requisitos previstos en la ley, al devolver el vehículo mediante dación en pago o cuando le quitan el vehículo a través de la ejecución de la garantía, se extingue la totalidad de la deuda, incluyendo capital, intereses, recargos, gastos legales y otros. De tal manera que es importante tener en cuenta esto justamente para efectos de evitar que las personas, como sigue pasando en muchos casos, se queden sin carro y con deuda. Quienes busquen hacer uso de esta ley deben cumplir previamente algunos requisitos. Primero, que sea el único vehículo que tenga la persona y que sea de uso personal. Segundo, que el crédito otorgado no supere los 100 salarios básicos. Es decir, al día de hoy estamos hablando de $45.000. Y tercero, que se haya constituido reserva de dominio o prenda, que es como en el 100% de los casos de los créditos, salen justamente los vehículos al mercado. Pero, ¿qué sucede si el monto de la deuda fue cubierta casi en su totalidad?
y sin embargo se quiere devolver el bien por verse imposibilitado de seguir pagándola? Si el vehículo cuesta menos, igual se cubre toda la deuda, pero si el vehículo es vendido por un valor superior al que era el de la deuda al momento de la entrega, esta deuda, además de que se extingue en su totalidad, el remanente o el vuelto o el excedente se le tiene que devolver a la persona deudora que entregó el vehículo. Esta ley también es aplicable en deudas adquiridas en la compra de viviendas que no superen los 500 salarios básicos unificados, es decir, $225.000. Y según Coronel, la norma, al ser poco conocida, puede prestarse a que este desconocimiento provoque que la persona pierda el bien y además se mantenga con una deuda, informó Miguel Ángel Bedoya. El 2023 ha sido considerado como el año más caluroso de la historia del planeta Tierra. Aquí en Ecuador se registraron altas temperaturas y en agosto batió el récord como el mes más caliente en décadas. El calor, los incendios forestales y hasta inundaciones a causa de lluvias torrenciales han golpeado a lo largo de este año a todo el mundo. Pero esto no es casualidad. El 2023 se convirtió en el año más caluroso de toda la historia del planeta Tierra, con una temperatura media mundial de 16,77 grados Celsius. Así lo indicó el Servicio de Cambio Climático de Copernicus a través de un informe. En Ecuador, el mes que batió récord histórico fue agosto. Como INAMI, nosotros registramos el mes que pasó, el mes de agosto, como uno de los meses más calurosos. Tenemos un récord que supera su valor normal. En la Dirección de Estudios hacemos una estadística a nivel de 3 décadas, 30 años de datos para poder saber y tener una estimación de cuánto es el valor de temperatura normal en ese tiempo. Para el mes de agosto es un valor alto, muy alto, que sobrepasa estos valores normales. Ante esto, científicos nombran al cambio climático y al fenómeno del Niño como las principales razones por las que el planeta es cada vez más caliente. Pero ¿por qué, si es el año más caluroso en nuestro país, también han existido decenas de deslaves, aluviones, inundaciones a causa de fuertes lluvias? La respuesta es clara. A más calor, los océanos se calientan y al calentarse, se produce un incremento en la evaporación del agua que asciende a la atmósfera para descender posteriormente en forma de lluvia. Esto sobre todo afectará a la costa ecuatoriana. Por otro lado, en diciembre, el fenómeno del Niño llegará con fuerza al Ecuador. El sector agrícola podría ser de los más golpeados. El fenómeno vendrá para finales de este año, es lo que se evidencia. Tenemos para el Ecuador algunos registros de fenómenos del Niño ya intensos, por ejemplo el del 97-98. Por lo tanto, estos impactos se consideran una consecuencia clara del calentamiento global, que cada vez preocupa más al mundo. Informó Mía Sabeli Carrera. 7:31 de la mañana, más de 200 niños y niñas de una escuela intercultural bilingüe, esto en el noroccidente de Quito, fueron beneficiados con la donación de kits estudiantiles gracias a una cooperación interinstitucional pública-privada. Veamos de qué se trata. Es Naomi, de 9 años. Con gran entusiasmo empezó su nuevo año lectivo, aunque con algunas dificultades. La situación económica de la familia había aplazado la compra de su mochila y útiles escolares. Es que no teníamos plata y no me alcanzó a comprar todavía. Y me dijo que me va a comprar el día lunes. Con profunda felicidad y gratitud dice que se llevó la gran sorpresa cuando en medio de su jornada de clases recibió un kit estudiantil completo. Ahora solo resta ponerse al día con sus materias. No me esperaba esta sorpresa, pero tengo de quichua, inglés, matemática y lengua. Mismas sorpresas se llevaron sus compañeras Samantha y Allison, a quienes aún les faltaba varios de sus útiles. Primero la mochila y voy a utilizar los esferos que están ahí, los cuadernitos los voy a utilizar para hacer tareas y eso. Me gustó mucho porque... vienen algunas cosas que yo no tenía
y me pueden seguir sirviendo para algunas cosas que yo necesito. Como ellas, más de 200 niños y niñas de la Unidad Intercultural Bilingüe Mushugyachay, al noroccidente de Quito, fueron beneficiados con mochilas y útiles escolares, gracias a la donación de la Embajada de Israel en Ecuador. 272 kits. Es un gran placer para mí entregar estas mochilas y útiles escolares, en particular en esta linda comunidad. Todos saben, los niños son el futuro del país. Una donación que, según el secretario de Educación Intercultural Bilingüe, Rómulo Antún, se alcanzó gracias a los constantes diálogos. El ofrecimiento fue de kits escolares nuevamente, así que estamos aquí para mejorar la enseñanza de nuestros niños y vemos de buena manera porque de alguna manera se ayuda en la economía de los padres de familia. En Quito informó Adriana Rojas. Cambiamos de tema. Personas refugiadas y en situación de movilidad humana asistieron al estadio de Sociedad Deportiva Aucas con el objetivo de compartir una mañana deportiva con jugadores de esta institución. El evento tuvo el respaldo de ACNUR. Alrededor de 60 personas refugiadas y en situación de movilidad, junto a jóvenes ecuatorianos, el equipo de formativas, el femenino y el plantel principal de Sociedad Deportiva Aucas, jugaron un partido de fútbol denominado por la integración Juntos por un Mundo Posible. El encuentro fue organizado por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y Sociedad Deportiva Aucas, y el objetivo fue que a través del deporte se promueva la integración y protección de las personas refugiadas y forzadas a huir, así como de las comunidades que las acogen en nuestro país. Así lo destacó Federico Agusti, representante de ACNUR en Ecuador. El deporte es una gran herramienta de protección, nos permite socializar, empatizar, generar amistades, pero también sanar el alma para aquellas personas que se han visto desplazadas de su país de origen. Por eso estas oportunidades que tenemos las aprovechamos con las comunidades, tanto de personas ecuatorianas en situación vulnerable, como con jóvenes deportistas, refugiados y migrantes de distintas nacionalidades. Julián Pastor, director ejecutivo de Sociedad Deportiva Aucas, mencionó que crear un mundo más justo en el que todas las personas puedan tener un espacio para crecer, expresarse y soñar, sí es posible. Para Aucas, estar en este tipo de iniciativas es realmente parte de su esencia. Desde su fundación siempre ha sido un club solidario y hoy pues más que nunca el Aucas es el Aucas de todos. En la práctica de cualquier deporte no debe existir diferencias de ningún tipo, destacó Elmimar Mendoza, lideresa comunitaria que acompañó al grupo de refugiados. Todos somos iguales y no hay nacionalidad, no hay sangre, no hay raza, no hay color. Y es algo bonito ser como con compañeros en todo, así sea el fútbol, en la escuela, en la casa, en la calle, en cualquier lado. Es muy bonito. En la actualidad, Ecuador acoge alrededor de 500.000 de personas en situación de refugio y de movilidad humana. De ellas, el 40% son menores de edad. Informó Miguel Ángel Bedoya. Este 11 de septiembre se cumple un año del femicidio de María Belén Bernal, abogada quiteña asesinada por su pareja, el cadete Germán Cáceres, en las instalaciones, hay que recordar, de la Escuela Superior de Policía. Este homicidio concernó a todo el país y abrió un importante debate sobre la violencia de género y las falencias del Estado para garantizar derechos fundamentales. En la siguiente nota, revisemos en detalle este caso. Ya no hace falta decir quién es María Belén Bernal. Todo el Ecuador conoce su nombre y también el de su asesino, Germán Cáceres, quien la estranguló la noche del domingo 11 de septiembre del 2022. El femicidio ocurrió en la Escuela Superior de Policía en la ciudad de Quito. Allí, en el lugar con más uniformados de todo el Ecuador, los gritos de auxilio de María Belén aparentemente no fueron escuchados y desaparecieron entre las manos del teniente Cáceres, quien posteriormente enterró su cuerpo en un inhóspito lugar del Cerro Casitagua. Horas después del asesinato, Cáceres llamó a la madre de María Belén reportando su desaparición y desde entonces su familia emprendió una cruzada para encontrarla.
busquen debajo de las piedras. Mi hija está viva. Desde el inicio del caso, Germán Cáceres se convirtió en el principal sospechoso. De hecho, fue llamado por Fiscalía a rendir su versión tras haberse encontrado máculas de sangre en su habitación. Sin embargo, él no fue detenido y desde ese día inició una veloz fuga hacia Colombia. Las semanas posteriores, la policía enfrentó una gravísima crisis institucional en la que varios funcionarios fueron dados de baja por irregularidades y omisiones en el caso. La madre de María Belén, Elizabeth Otavalo, denunció la obstrucción de las investigaciones por varios uniformados quienes habrían facilitado el escape de Cáceres. Han perdido el control del seguimiento y vigilancia de la hora sospechosa. Esa es una responsabilidad no de Fiscalía, sino propiamente de la Policía Nacional. El 21 de septiembre finalmente se encontraron los restos de Bernal, quien fue velada en medio de la indignación de todo un país que marchó en contra de la violencia de género y la inacción del Estado. Durante 3 meses la policía estuvo tras la pista de Cáceres, quien fue detenido el 30 de diciembre del 2022 en un remoto poblado del Caribe colombiano. Y una vez en Ecuador, todo el peso de la justicia cayó sobre él. Germán Cáceres es culpable, le ha impuesto la pena de 34 años con 8 meses de prisión. Me siento conforme porque es lo máximo que determina la norma. Sin embargo, esto no me devuelve a mi María Belén. Seguiré en las calles. Un 11 de septiembre mataron a María Belén Bernal. Un 11 de septiembre se abrió una herida de muerte en la historia de Ecuador. Informó Álvaro Terán. Es momento de revisar las noticias del mundo. Les contamos que a más de 2.000 ascendió la cifra de fallecidos por el terremoto que azotó Marruecos el pasado viernes. El gobierno declaró 3 días de luto nacional y confirmó que existirían otros 2.000 heridos, muchos de ellos en estado crítico. Las cifras de fallecidos tras el terremoto de 6.8 grados en la escala de Richter que azotó Marruecos cada vez va en aumento. El pasado fin de semana las autoridades informaron que ya se registran más de 2.000 ciudadanos los que perdieron la vida. Los equipos de rescate junto a voluntarios realizaron jornadas de búsqueda y recuperación de cuerpos en medio de los escombros. Mira dónde duerme toda esta gente. No hay ayuda para nosotros. Nuestras casas han sido agrietadas. Otras destruidas, como la casa de mi hija, que fue arrasada. Estamos en un estado caótico. Mientras que los heridos siguen siendo atendidos en campamentos, hospitales y centros de salud. Según las autoridades, al menos 2.000 heridos se registran, de los cuales más de la mitad se encontraría en estado crítico. Vivimos una situación de crisis. Pedimos al rey Mohammed VI intervenga y nos envíe ayuda porque estamos viviendo algo traumatizante. La gente no tiene electricidad, no hay agua que beber ni comida. El domingo, brigadas de rescate de España y Europa arribaron a la capital Rabat, mientras que Italia, Reino Unido, Israel, Estados Unidos han ofrecido el envío de ayuda humanitaria para los damnificados. Argelia, enemigo político de los marroquíes, abrió su espacio aéreo, cerrado desde hace 2 años, para el paso de aviones con ayuda humanitaria y traslado de heridos. Marruecos es un reino africano ubicado en el norte del continente y según las autoridades, este fenómeno telúrico ha sido el más potente registrado en su historia, informó Mauricio Sánchez. El volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, reanudó su actividad eruptiva tras una pausa de 2 meses, donde expulsó lava a una distancia segura de personas y estructuras en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. Las autoridades elevaron el nivel de alerta de vigilancia al código de color para las aeronaves a rojo, indicando una situación potencialmente peligrosa. Aunque esta erupción parece no amenazar a poblaciones cercanas, instaron a los residentes a evitar las partículas volcánicas en el aire. La comuna de Chillán, en la región de Ñuble, en Chile, se vio sacudida este domingo por intensas precipitaciones que desencadenaron una serie de inundaciones en diversos puntos de la ciudad.
Alrededor de las 2 de la tarde del pasado domingo, una lluvia torrencial comenzó a azotar la zona de Chillán en Chile, generando caos y desafíos para los residentes locales. Una de las calles céntricas de la ciudad se convirtió en un río, con agua que inundaba las veredas y obstaculizaba el tránsito de vehículos y peatones. Uno de los lugares más afectados fue el concurrido mall de la localidad, donde la lluvia encontró un camino a través del techo y las paredes, transformando el centro comercial en un escenario con una especie de cascada en su interior. Además, una parte del techo del lugar se desplomó en medio del asombro de los ciudadanos. El Hospital Clínico Herminda Martín tampoco fue inmune a las inclemencias climáticas. El área de servicio de urgencia sufrió filtraciones de agua. Personal médico intentó por varias horas controlar la situación, pero fue en vano. El mercado municipal de Chillán también fue afectado. Los comerciantes se vieron sorprendidos por el agua que ingresó a sus puestos, causando interrupciones en sus actividades. En horas de la noche, el gobernador regional de Ñuble realizó una evaluación de los daños. También es importante manifestar que la situación que se vivió tanto en el mall como en el hospital de Chillán, en el hospital donde estuvo algunas situaciones de anegamiento, pudo rápidamente reorganizarse, los equipos profesionales se reorganizaron y pudieron seguir atendiendo normalmente, a lo cual le agradecemos a los equipos de salud que siempre reaccionan ante crisis tan complejas como las que hemos vivido durante el día. La región de Ñuble sigue en esta etapa, en una etapa de crisis. Son alrededor de 20 viviendas totalmente que han sido afectadas actualmente, más de 50 personas que ya han sido catastradas, que están en afectación, a pesar que es un proceso que ya recién se empieza a levantar. Informó José Mendieta. Hace más de 2 décadas, el mundo se conmovió con las impactantes imágenes de un ataque terrorista a los Estados Unidos. Hoy se recuerda en años más de la tragedia que dejó alrededor de 3.000 personas fallecidas. 22 años han transcurrido desde el ataque terrorista de Al-Qaeda, que marcó la historia de los Estados Unidos. Los aviones tenían como objetivo chocar contra determinados puntos del país. De los 4 aviones secuestrados, 2 se estrellaron directamente en las Torres Gemelas. Otro impactó en uno de los edificios del Pentágono y el último, con dirección en impactar al Capitolio, cayó en una base de Pensilvania. Aquel día cambió el curso de la historia y también de la vida de miles de personas. De hecho, es de los pocos días del año en el que todo Estados Unidos vuelve a estar unido en señal de recuerdo, respeto y dolor por las víctimas de los ataques. En esta conmemoración se celebra el homenaje en la luz, una instalación que proyecta hasta el cielo 2 luces azules representando las Torres Gemelas del World Trade Center, donde se rinde un sentido homenaje a las 3.000 personas que perdieron la vida en los atentados. Las luces pueden verse desde todo Nueva York. Se encenderán este 11 de septiembre desde las 18 horas hasta el amanecer del día siguiente. El memorial del 11 de septiembre se construyó en la zona cero como homenaje a las víctimas de los trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001. Se trata de 2 piscinas de gran profundidad con cascadas artificiales situadas en el mismo lugar donde se ubicaban las Torres Gemelas. Alrededor se encuentran inscritos los nombres de todas las víctimas del atentado. También se plantaron 415 árboles en esta plaza del memorial. Hace pocos días, mediante pruebas avanzadas de ADN, fueron identificadas 2 víctimas que perecieron en esta tragedia, un hombre y una mujer, cuyas identidades se mantienen en reserva a petición de sus familiares. Con ellas, ya suman 1.649 las personas de quienes se conocen las identidades y que perecieron en esta tragedia. Informó Miguel Ángel Bedoya. Bueno, y nuestra selección, hablando del fútbol, se entrenó este fin de semana pensando en su compromiso ante Uruguay por la fecha 2 de las eliminatorias. La Tri no tiene bajas y va por los 3 puntos ante los charrúas, que le fue realmente bien el inicio de estas eliminatorias. Ecuador entrenó este fin de semana en la casa de la selección, preparando su duelo del próximo martes ante Uruguay por la fecha 2 de las eliminatorias sudamericanas. En la práctica también estuvo el volante del Chelsea, Moisés Caicedo, que salió golpeado en su rodilla ante los argentinos y sin duda estará listo para el compromiso ante los uruguayos. Félix Torres destaca el trabajo de los defensores en la Tri. Hemos venido trabajando para poder consolidarnos. Creo que es lo que hemos tratado siempre, de estar sólidos.
de estar firme para respaldar a los delanteros para que ellos se sientan tranquilos y puedan ayudarnos arriba. Joao Ortiz, que tuvo minutos en el partido contra Argentina, confía que la tricolor se quedará con los 3 puntos ante la celeste. Sí, yo creo que nosotros sabemos que Uruguay es un rival complicado, pero como te digo, acá en Quito nosotros vamos a hacer un equipo intenso que va a mover rápido la pelota para así mismo buscar el resultado lo más rápido posible. Ecuador entrenará este lunes a puerta cerrada, donde el técnico español Félix Sánchez Vaz definirá el 11 que enfrentará a Uruguay. Informó José Borbor. Luis Rubiales renunció ese domingo a su cargo de presidente de la Federación Española de Fútbol. El anuncio lo hizo en medio de este escándalo del beso no consentido a Jenny Hermoso tras el triunfo de la selección de su país en el Mundial Femenino. En una carta, el exdirigente deportivo señaló que también dimitió de su cargo. El vicepresidente de la UEFA explicó que su renuncia estuvo motivada por la suspensión de la FIFA y procedimientos abiertos en su contra. Agradeció a la familia y amigos por el apoyo que le brindaron en lo que él denominó una persecución. Barcelona ganó por primera vez la Supercopa o la Superliga Femenina con una actuación extraordinaria de su delantera Madeleine Riera. Goleó 3-0 al Independiente del Valle en el Estadio Chillo Gijón y se consagraron campeones nacionales. Felicidades. El aire olió a caramelo en el Coloso del Matagigantes del pasado domingo, en la final de la Supercopa Femenina. Y la estrella dorada que le faltaba al ídolo del Ecuador al fin llegó. En un partido reñido, las dirigidas por la profesora Wendy Villón se impusieron 3-0 a su similar de Dragonas y DB en el cotejo de vuelta del torneo nacional. Así es, la primera y la tercera, cuarta de la Villón, no sé cuántas es, que a todo equipo que va deja campeón ella. Con tantos de Madeleine Riera a los 37 y 83 minutos y de Luisa Espinosa ya en el ocaso del cotejo, el cuadro canario besó las mieles de la victoria, luego de completar un torneo casi perfecto. ¡Barcelona campeón de corazón, Barcelona! ¡Te amo! Felices por el fútbol femenino, por la Superliga Femenina, porque nos hemos consagrado campeones y esto es lo que hemos venido a buscar acá. Entre cánticos y lágrimas, la hinchada de Barcelona festejó el triunfo de su equipo. Estos, aunque en una pequeña proporción, se hicieron sentir los 90 minutos alentando a las jugadoras que dejaron todo en el gramado de juego. El ídolo en todo, varones o mujeres, es local en todos los estadios de aquí del Ecuador. Este es el cuarto título nacional para la entrenadora ecuatoriana y su jugadora más destacada, Madeleine Riera, se consagró por quinta vez como la goleadora del torneo, acumulando 150 dianas, 27 de estas marcadas en el 2023. Me siento contenta, disfrutar y que mete los goles, más que todo, que mete los goles. Con este triunfo, el cuadro canario será el representante de Ecuador en la Copa Libertadores Femenina a desarrollarse en Colombia entre el 5 y 21 de octubre. Ahora la Copa de la Superliga Femenina tiene los colores del ídolo, amarillo, rojo y negro. ¡Que iba el ídolo! Salud campeonas, informó Mauricio Sánchez.